planificar las ciudades, cómo se producen las ciudades. Y esa imagen que apareció en la década del 90 es muy elocuente porque nos muestra dos modelos, dos paradigmas de urbanización bien diferentes, ¿no? Aparece representada la ciudad de Atlanta y la ciudad de Barcelona. Son dos ciudades que prácticamente tienen la misma cantidad de población, ¿no? Prácticamente la misma cantidad de población, al menos en ese año, en 1990, donde apareció, ¿no? Pero si uno mira desde el punto de vista de la superficie urbanizada, y esa imagen lo muestra porque están representadas a la misma escala geográfica, la superficie que ocupan cada una es bien diferente, ¿no? Fíjense la superficie que ocupa la ciudad de Atlanta en contrapartida de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces acá se ve un dato muy, muy importante que empieza a ser como objeto de estudio, de interés de los planificadores, de los urbanistas, de la planificación, y desde las argumentaciones que hacen a lo que es las formas de que se producen las ciudades, o al menos las críticas a los modelos imperantes de planificación de las ciudades, donde entran a tallar fuertemente estas consideraciones que hacen al metabolismo de las ciudades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, fíjense qué dato relevante es cuando uno analiza el metabolismo de la ciudad en términos de lo que tiene que ver con la planificación del transporte, ¿no? Y la implicancia que tiene el consumo energético para la planificación del transporte, ¿no? Porque esa superficie que ocupa Atlanta, ¿no? En contrapartida de la ciudad de Barcelona, que es de 4.282 kilómetros cuadrados para la ciudad de Atlanta, frente a 162 kilómetros cuadrados, nada de la ciudad de Barcelona, ahí están expresadas, yo no sé si llegan a ver, en líneas celeste, lo que es la proyección de una línea de metro, de subte, ¿no? Para esa superficie, para esas realidades urbanas, ¿no? Y fíjense cómo 10 kilómetros de línea de subte prácticamente permiten cubrir la superficie y por tanto la población de toda Barcelona frente a la ciudad de Atlanta, que esos 10 kilómetros de línea de subte prácticamente si no llegan ni a cubrir ni el 10% de la superficie, de toda la superficie urbanizada que tiene la ciudad de Atlanta. Claro, digamos, los patrones de urbanización de las ciudades son muy diferentes. Frente a la ciudad de Atlanta, que tiene un modelo de urbanización muy marcado por la vivienda unifamiliar, periférica, suburbial, apoyada sobre el uso del auto, ¿no? Eso contrasta con la ciudad de Barcelona, más europea, más compacta, donde las infraestructuras y los edificios no son unifamiliares, pasan a ser multifamiliares, ¿no? Más próximos entre sí, más, y más apoyados en transportes públicos, ¿no? Que en el auto, es decir, en el transporte individual, y por tanto, digamos, con posibilidades para planificar el transporte de otra manera. Los británicos, por excelencia, con su red de subte, el Underground, han hecho cálculos sobre justamente lo que es la planificación del transporte, y ellos habían hecho un cálculo que tiene sentido, cobra sentido una red de subte en tanto pueda cubrir a 100 viviendas por hectárea. Es decir, una ciudad puede transportar o costearse en términos de prorrateo por unidad de superficie o por viviendas de un área urbana, en tanto supera esa cantidad de usuarios potenciales que puede llegar a tener la planificación de recorrido. Unos valores de densidad poblacional que ni por asomo puede encontrar la ciudad de Atlanta con estos patrones de urbanización que estamos viendo, de muy, muy baja densidad. Pero sí, por ejemplo, un modelo como la de Ciudad de Barcelona. Para poner dos ejemplos como arquetípicos, ¿no? Paradigmáticos, en rigor, de lo que más me interesa analizar, que es este concepto, ¿no? De lo que entra a tallar, a jugar cuando uno analiza el metabolismo de las ciudades y las implicancias que tienen en las formas que se produce ciudad. Las implicancias en cómo se produce ciudad desde el transporte, las implicancias en cómo se produce ciudad desde la vivienda o de la construcción, de la urbanización, las implicancias de cómo se produce la ciudad, desde cómo se organiza la misma producción o industrialización que tienen las ciudades, y por tanto los flujos, los consumos de recursos y de energía que se dan en una determinada realidad urbana. En definitiva, es un poco lo que se pone en juego con esta imagen, que un poco fue lo que retomaron algunos de los estudios posteriores,
Y bueno, ya lo hemos traído más de una oportunidad, indudablemente, el caso de Salvador Rueda, no podía faltar una vez más, si querés pasar a la siguiente. Y claro, digamos, siguiendo los estudios de metabolismo de las ciudades, se tomó el trabajo de calcular las entradas y las salidas por la ciudad de Barcelona, pero que después lo pudo llevar adelante en otras ciudades, justamente partiendo de su marco geográfico, partiendo de las realidades mediterráneas donde se inserta, para poder establecer estos análisis desde los estudios pioneros que veníamos mencionando, como el de Odum o el de los belgas que hacíamos referencia anteriormente, pero en este caso para la ciudad de Barcelona. Pasa a la siguiente. Y en esto quiero detenerme porque prácticamente es como la síntesis, ¿no? Es la síntesis de lo que mencionaba. La imagen parece un poco compleja, pero en realidad merece mirarse con más atención y descomponerse. A mí un poquito me deja el celular apenas, pero bueno, se las voy a decir un poco de memoria, de haberla vista. Básicamente, en lo que sintetiza, digamos, Salvador Rueda, aquí es el modelo actual, el modelo de Atlanta, por así decirlo, el modelo anglosajón, ¿no? El modelo de ciudad americana, ¿no? Que también muchas ciudades latinoamericanas han reproducido, trataron, ¿no? Que está muy marcado por estos factores que decía, ¿no? Y que se pueden sintetizar en superficie o en la parte superior a la ciudad, en sus distintas formas, de cómo se organiza, qué autopistas, qué avenidas, qué áreas urbanas, qué áreas residenciales, qué áreas separadas de áreas industriales, separadas de áreas para el ocio, separadas de áreas por circulación. Eso que se dio a llamar el modelo funcionalista de producir ciudad. Esto es segregando, separando usos y funciones de las ciudades, todas dependiendo de, digamos, la conectividad apoyada obviamente en el transporte, ¿no? Ese es un poco el factor que hace a la ciudad más americana, por así decirlo, ¿no? Guárdame un segundo. Estamos a full con la energía, a full con la energía, y dentro de la energía no puede ser de otra manera que se apagan todos los equipos, ¿no? Más que no estaba previsto y que funcionara, así que todo es así, ¿no? Así que vamos a tener que editar el video normal. ¿Qué más interrupciones en la clase de hoy? Está bien, está bien. Así que, a ver si me deja acá. Espero que aguante, llegue. Ahí va. Bueno, veníamos hablando, digamos, justamente de este modelo americano, digamos, ahí muestra también las flechitas, insisto, digamos, por ejemplo, en el sector transporte, las flechas pasan a ser gruesas, es decir, porque son altamente dependientes de los combustibles fósiles, ¿no? Para permitir precisamente este modelo funcionalista que segrega los usos y segrega las funciones altamente dependiendo de la circulación, ¿no? Eso puede ser visualizado, siguiendo esta esquematización, mediante la presión que generan las ciudades sobre su entorno. Presión que está expresada acá con el planeta Tierra en términos de todos los recursos que necesita una ciudad para sostenerse, ¿no? Entonces, en la parte inferior, ahí se pueden ver las dependencias metabólicas que tiene una ciudad en tanto a ingreso material, energético, de combustible, de recursos naturales, que hacen a los distintos procesos de industrialización y de provisión metabólica, es decir, de agua, de energía, de materiales, para que lleguen a la ciudad como si fuesen flechas, fíjense, del planeta, la parte superior, van subiéndose, ¿no? En la forma de presión, es decir, en la forma de explotación de recursos que genera la ciudad. Este modelo de ciudad, el modelo funcionalista de ciudad como paradigma, ¿no? Paradigma muy apoyado, insisto, en la parte tecnológica, ¿no? Que hace digamos, oda a lo que es el desarrollo tecnológico en los desarrollos que se han
dado en los sectores de lo que es la ingeniería para el transporte o la misma arquitectura de época, pero también en los modos de organización de las ciudades en términos de los patrones de uso de la tierra, ¿no? Que hacen también a un factor fundamental para entender conocimiento y que, bueno, siguiendo un poco el planteamiento que ya a esta altura ya lo venimos ya recorriendo, hacen de la ciudad un poco eficiente, ¿no? Y que dentro de lo que es la concepción ya no tan de Odum, sino más margalefiana, es una ciudad de baja complejidad. Es decir, una ciudad que tiene, en cuanto a portadores de información urbana, de mucha simplicidad, ¿no? Por esto de segregar, por eso de diferenciar, por esto de simplificar las estructuras urbanas, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que hace Salvador Rueda y ahí se entiende un poco su propuesta, que está en la segunda imagen, la que sigue, que claro, digamos, apela precisamente a un modelo que se apoya más en lo compacto, que tienen que ver con las estructuras edilicias, por tanto, rompiendo la organización marcada por el funcionalismo, por la división, por la separación de usos y funciones de la ciudad, ¿no? Y por tanto, poniéndolo en la mezcla, en la mixtura, en la proximidad de todos esos usos que hace la ciudad, del transporte, de la residencia, de las áreas para producir, todo tan a mano que ni siquiera hacen falta infraestructuras propias, separadas, como la de circulación, con grandes viaductos, con grandes autopistas, para poder precisamente resolver todas esas funciones que son necesarias a la ciudad. Entonces, el sector transporte es un sector clave, digamos, para entender también la organización que tienen las ciudades, por eso también aparece como muy esquematizado. Pero esto también lo podemos descomponer en otros sectores, ¿no? Porque claro, digamos, en tanto y en cuanto las viviendas unifamiliares en la periferia, expuestas a los cuatro vientos, y por tanto necesitando de mayores recursos energéticos para calefaccionar en invierno o para refrigerar en verano, son también ineficientes en cuanto a estructuras edilicias con respecto a lo que puede ser estructuras más, digamos por así decirlo, multifamiliares, donde se hace mucho más eficiente los consumos energéticos por esta situación que hace a la proximidad de estructuras, ¿no? Esto es llevado a un terreno más conceptual también, digámoslo, ¿no? Porque hay que ver también después la factibilidad, la viabilidad de llevar adelante estos modelos que se dan. Pero desde el punto de vista de lo conceptual, del cálculo metabólico, ¿no? De las cuentas que se hacen, incluso hasta de la mala fama que ha tenido, o la mala prensa que ha tenido la misma ciudad en cuanto a producir ciudades densas y por tanto pensadas como ineficientes, pensadas como contaminantes. Paradójicamente, los estudios de Salvador Rueda nos empiezan a revelar que, por el contrario, son mucho más eficientes y mucho más, entre comillas, ecológicas que en contrapartida aquellas que incluso están vendidas como en contacto con la naturaleza, más verde, más suburbiales, ¿no? Es algo que en esto hay que reconocerlo de todos sus análisis, sus estudios, que le ha puesto números también, ¿no? Le ha puesto datos a esto como para dar de darlo como una verdad revelada, ¿no? De una certeza de que la ciudad compacta, a diferencia de la ciudad difusa, es mucho más ecológica, es mucho más ecológica. De esto no hay dudas, esto ya es una certidumbre y prácticamente, digamos, sus argumentos se centran justamente en estas cuentas, es decir, en los cálculos del metabolismo urbano, ¿no? Por eso la importancia que le ha dado también él a su propuesta ¿no? de un urbanismo ecológico, un urbanismo ecosistémico que precisamente se apoya más en este modelo de urbanización en contrapartida al modelo más dominante, predominante, ¿no? Que está marcado por la industria del transporte, la industria de la construcción, ¿no? Y por también, digámoslo, por formas de producir ciudades que están marcadas por décadas y décadas de lo que es la planificación urbana funcionalista, ¿no? Así que bueno, un poco este es el planteo. La siguiente, yo ya no me acuerdo si tengo una imagen más, creo que acá se completaba todo.
sí, digamos, pero bueno, un poco el recorrido fue digamos, al menos lo que me proponía, no sé si lo logré con esto de las interrupciones y tal, pero básicamente esta presentación tenía estas tres partes, ¿no? Que siempre me gusta como ordenarlas, de origen del concepto, un poco más conceptual, un poco más teórica, que tiene como todo un origen, una corriente mucho más de Odum, ¿no? O de los hermanos Odum, ¿no? De Eugene y de Howard, que tiene que ver con el acuñamiento del concepto de metabolismo aplicado a los análisis urbanos. Algunos estudios de culto, ya diría, ¿no? Estudios de culto que se dieron a lo largo del tiempo para algunas realidades urbanas. Y no solamente estudios, sino también proyectos, vimos algunos, fueron también algunas imágenes megalómanas, ¿no? Del urbanismo utópico, pero que tenían reflexiones en torno a la termodinámica, los cálculos de eficiencia energética que tienen las ciudades, y de ahí el valor de traerlos a esta clase, digamos, sobre el metabolismo urbano, por eso un poco lo reunimos, que también nos ponen como recorrer a través de esos estudios, a través de esos antecedentes, algunas de las derivaciones que ha tenido, ¿no? El concepto, para terminar un poco sobre lo que son las búsquedas de mayor eficiencia de lo que es el modelo urbano, de las pautas de urbanización que tienen las ciudades, que nos van marcando un poco las distintas realidades. Si querés apoyarme en las imágenes de Bruselas, un poco para darle cierre, y quizás si nos animamos a tirar una consigna, ¿no? Es decir, con esto de los estudios pioneros para la ciudad de Bruselas, de los belgas, que claro, digamos, acá tenemos este estudio, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto que incluso después Salvador Rueda realizó para Barcelona, pero que tenía este antecedente de Bruselas, e incluso uno anterior, que habría que también señalar que fue el estudio quizás más completo que se hizo para la ciudad de Hong Kong, libro que lo tengo en la biblioteca del área de ecología, en nuestra oficina ahí, Norma, bueno, que justamente el más completo que se hizo sobre metabolismo urbano para la ciudad de Hong Kong. Estos cálculos, bueno, lo hicimos para Buenos Aires, lo hicimos para el AMBA, lo hicimos, ¿no? Los hice, un poco obviamente apoyándome, digamos, en los ejercicios y en los esquemas que realizaron todos estos antecedentes, lo pudimos reconstruir para el AMBA, y es algo que me voy a proponer en las próximas clases recorrer a través de lo que es el metabolismo para la energía, para los residuos o los materiales y para el agua. De alguna manera, para dar cuenta de sectores esenciales, diría, ¿no? Que hacen al metabolismo de la ciudad y que nos ponen frente a lo que es la gestión de material de los residuos, la gestión o integral de los residuos sólidos urbanos, por así decirlo, o la gestión de lo que es, digamos, la gestión hídrica a nivel metropolitano, y lo mismo podríamos llevar adelante con el tema de la energía, porque claro, digamos, este tema de analizar las gestiones de estos sectores nos van a traer una discusión sobre, ahí sí, el concepto sobre la idea de sustentabilidad o la dependencia material energética que tienen nuestras realidades urbanas, ¿no? Los conflictos que tienen ciertos sectores dentro de los distintos circuitos, porque claro, digamos, aquellos ciclos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Aquellos flujos que se dan en distintas realidades de ecosistemas de la naturaleza, cuando uno los lleva al terreno de las ciudades, encuentra a tener verdaderas limitantes, ¿no? del desarrollo urbano, que es importante reflejarlas. Y a través de estos ejercicios, a través de estos esquemitas, al menos uno permite deconstruirlo de una manera tal que nos permite por ahí comprender algunos resortes fundamentales que incluso nos permiten hasta atacar o intervenir de una manera para avanzar en una producción. Por eso lo vamos a analizar más pormenorizadamente por sectores, de los residuos, de la energía y del agua. Quizás no sé si van a ser en 3 encuentros, pero tal vez vamos a intentar la próxima hacerlo con al menos uno, y si no, lo hacemos con 2. Y para eso yo quiero proponerles como que tengan como, digamos, como consigna, por así decir, muy abierta, que se hagan cada uno o que se valga cada uno
de uno de los sectores. Por ejemplo, Victoria, vos, por ejemplo, podés empezar como a relevar, por así decir, algún estudio que haga referencia en el AMBA a la dimensión energética, ¿no? Alan, vos podés hacer algo parecido con el tema residuos. Y bueno, nos queda Alexis, que le vamos a tirar el tema del fardo, que lo haga con el tema del agua, ¿no? Es decir, que vayan reuniendo, quizás el trabajo no es muy complejo porque sencillamente es reunir algún estudio que ya lo haya hecho, ¿no? Algunas pistas dimos, ¿no? Así que por ahí es Sí, valerse sí. de esos estudios. Pero lo que me gustaría es, valiéndonos de estos ejemplos que hemos tratado, y particularmente estos últimos esquemitas que hemos aquí reunido, empezar como a masticar un poco el tema y a tener como más a mano los números. Me interesa un poco tener el tema de los números, porque el metabolismo mucho se apoya en esto de tener los datos, los guarismos, las cifras, ¿no? Las referencias que nos permiten a nosotros, digamos, hacer el balance, ¿no? El balance termodinámico para decir si una ciudad, bueno, como las definió en los estudios pioneros de Goldman, es de metabolismo lento o es de metabolismo rápido, o hoy en día de algunas acompañamientos de literatura que lo va apoyando, son más sustentables o menos sustentables, ¿no? Fíjense que el concepto de metabolismo urbano fue reconocido oficialmente por la UNESCO en la década del 80, si no me equivoco, y hay que reconocer que, por ejemplo, la última cumbre de Naciones Unidas, que fue la cumbre que tuvo en Quito, que estableció una agenda urbana, agenda mundial urbana, la agenda 2016 en la cumbre de Quito, creo que hice referencia alguna vez en estos encuentros de ecología urbana, y que tuve la oportunidad de participar ahí en la ciudad de Quito en 2016. Bueno, hubo todo un capítulo dedicado a metabolismo urbano, ya oficialmente como hacia dónde tienen que ir, digamos, dentro de la planificación de las ciudades, esa agenda, la famosa agenda urbana que dio lugar a la cumbre de Naciones Unidas, que la última cumbre que se realizó. Con lo cual, un poco la consigna, ya que vamos a introducirnos en cada uno de los temas, es que cada uno de ustedes reúna algunos elementos, algunos antecedentes, y sobre todo, si se puede, digamos, algunos números sobre este concepto como para poder ir y trabajarlo más en profundidad y con mayor conocimiento, por así decirlo, porque tiene que ver con nuestras realidades, ¿no? Por ejemplo, Norma de hace tiempo viene trabajando sectores como el de residuos, sectores como la energía, ya digamos de algunos estudios de algunas realidades ya metropolitanas, regionales, seguramente se va a sumar con los planteamientos, pero bueno, un poco la excusa va a ser esto del Sí, sí, tal metabolismo cual. humano con traer algunas de estas referencias que nos van a permitir quizás desglosar y entender más de cómo se estructura y cómo se organiza ese metabolismo en nuestras realidades metropolitanas. Así que bueno, eso es un poco ya lo que tenía hoy para compartirles, recordándoles que todas estas presentaciones se apoyaron con imágenes que están en los textos, que están en el aula virtual, salvo el texto que me falta todavía escanear del libro de Bettini, pero que bueno, digamos, gran parte ya la van a disponer ahí en el aula virtual, y obviamente, digamos, se puede ampliar y amplificar, digamos, las consideraciones que un poco aquí reuní, yendo a esos textos como para tener mayor profundidad sobre estos temas. Así que eso es un poco yo lo que tenía, así que si quieren, no sé, o tienen alguna consideración, alguna pregunta para hacer, podemos aprovechar un momento de ahora. Uh-huh. Yo por ahí quería marcar eso, justo pasó una supermoto parece. ¿Viste el último gráfico, el de la ciudad compacta, digamos? La diferencia del grosor de las flechas, que en la ciudad difusa son bastante como gruesas y predominantes, y ya en una ciudad compacta son más finitas, y esto como para que los chicos vean que da a conocer esto del uso de los materiales y la energía de la ciudad, ¿no? Que se hace muy delgada en comparación por ahí con una ciudad difusa. Sí,
Sí, eso que decís es interesante, ¿no? No sé si los compañeros, las comunidades tienen algo también para ampliar, antes de decir algo. Claro, es el flujo de materia y energía, ¿no? Estas flechas. Sí, sí, Un poco lo exactamente. Las flechitas son, o representan cada una, digamos, el volumen, ¿no? Medido por la unidad de que Es. exprese, digamos, de esos flujos energéticos, materiales, ¿no? Y de agua, porque, digamos, básicamente, partiendo de ese estudio de Wallman de 1965, esos son como los tres sectores fundamentales, ¿no? Que podemos como sintetizar, digamos, el metabolismo, lo que se llama el metabolismo urbano, que es el agua, alimentos, digamos, y energía, ¿no? Es decir, por Ujú. supuesto que en realidad sería agua, materiales y energía. Materiales entra todo lo que son alimentos, pero también materiales como la construcción, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. todo lo que hace a la materialidad de la ciudad. Es decir, toda esa materialidad de la ciudad. Entonces, ahí es interesante analizar, digamos, las flechitas, es decir, el grosor de las flechitas, si es grande, si es chica, en función de los sectores que están involucrados, pero también en el marco, en el marco biogeográfico donde se asientan las ciudades. Por eso lo vamos a analizar, por ejemplo, para el AMBA, para entender, por ejemplo, en nuestro contexto, que a mí me gusta siempre sintetizarlo como el contexto pampeano y rioplatense, bueno, ¿de qué manera, si es que intervienen, digamos, por ejemplo, en el ciclo del agua en la ciudad, ¿está bien? ¿No? O en el flujo de los circuitos materiales que hacen a los ingresos materiales y lo que es el circuito de residuos sólidos metropolitano, ¿no? Por mencionar, o los sectores energéticos. Probablemente ahí encontremos algunas primeras lecturas de aproximaciones que hacen al contexto biogeográfico, de cómo juegan en algunos sectores, ¿no? Y lo condicionan, ¿no? Bueno, eso es algo que por ahí me va a interesar más adelante, pero entonces también ahí el esquema que Salvador Rueda un poco ensayó, está expresado con los estudios de los belgas, pone foco y por eso se apoyó en su propio método, en realidad es una adaptación de los belgas, vamos a ser honestos, ¿no? Pero que por ahí lo perfeccionó, por así decirlo, y que se sintetiza en lo que él llama la unidad sistema-entorno, ¿no? La unidad Ujú. sistema-entorno pone la ciudad, el sistema, ¿no? La ciudad del sistema, y el entorno, y ver cómo juegan, digamos, la presión que genera la ciudad sobre el entorno, ¿no? En términos de explotación, ¿no? Y la respuesta que ocurre sobre ese entorno en la forma de impacto, ¿está bien? Entonces, esas flechitas de direcciones, ¿no? Direccionales, nos hablan también, digamos, de este metabolismo. Hay un tema por ahí un poco más complejo, que yo no me metí, la verdad, que da para meterse. Por ahí, Norma, nos animamos cuando tratemos por ahí específicamente el tema de la energía, pero en realidad, digamos, para lo que es el metabolismo urbano, que nos pone en la visión más, por así decirlo, termodinámica, entrópica, ¿no? Esto que hace la segunda ley de la termodinámica. Ustedes tienen que irse a las químicas, ¿no? Justo que estamos hablando sobre lo que estamos haciendo en las químicas. Pero me parece que es fundamental, aunque suene abstracto, complejo, que nos habla justamente de esos principios, ¿no? Universales, la segunda ley termodinámica, que nos definen, bueno, como una direccionalidad de esos flujos, ¿no? Como un derrotero de esos flujos, ¿no? Ujú. Como un sentido en un flujo, ¿no? Esto que está marcado justamente por esa segunda ley de la termodinámica y con la posibilidad de realizar un trabajo, por así decir, de un aprovechamiento en términos de una situación de menor complejidad o orden a una de mayor complejidad y desorden, ¿no? En definitiva, digamos, esa categoría, ese marco, el de la termodinámica, el de lo entrópico, para analizar el metabolismo urbano es fundamental, ¿no? Es fundamental porque nos marca también
digamos, por ejemplo, siguiendo en la dicotomía, digamos, ciudades difusas, ciudades compactas, ahí tenés desde lo entrópico ciudades de altamente entrópicas o de alta entropía comparado a ciudades de baja entropía, ¿no? Porque las ciudades, como los organismos heterótrofos, por así decir, somos como, siguiendo un poco esta analogía, somos organismos o son estructuras altamente ordenadas. ¿Qué quiere decir que son altamente ordenadas? La ciudad es en definitiva, es una estructura altamente ordenada, que para poder ordenarla, para seguir o cumplir ese segundo principio de la termodinámica, tengo que explotar otras regiones, otros ecosistemas, para que se pueda dar ese balance termodinámico marcado por el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Ustedes saben, el sentido que tienen, por ejemplo, la energía térmica es de mayor calor a menor calor, ¿no? A superficies frías. Eso es una dirección que tiene, digamos, la energía térmica, y no al revés, ¿no? La energía no se va a ir al revés. Eso está marcado por un principio. Bueno, eso juega mucho, digamos, sobre todo cuando uno piensa en las ciudades, en cómo se planifican las ciudades, cómo se organizan las ciudades, en términos de la posibilidad de hacer mucho más eficiente ciertos resortes del... No sé cómo lo estoy explicando. A ver, Norma, vos apoyame porque por ahí estoy diciendo... No, estoy escuchando y para mí va bien. O sea, la entropía da cuenta de eso, del desorden que organismos o en este caso ciudades liberan hacia el entorno, y esa entropía puede ser también tomada como incertidumbre que se libera al entorno o en este caso al sistema de soporte, que bueno, el gran sistema de soporte de las ciudades es el ambiente. Entonces, cómo las ciudades liberan, y en ese liberar están los residuos, las aguas residuales, y bueno, todos esos impactos que nosotros generamos hacia el ambiente, ¿no? Porque lo importante también, esto que ahí agrega Norma, gracias, porque el concepto es complejo, ¿eh? Pero es fundamental. Sí. Es fundamental y no está de más, por lo menos tener en cuenta que esto está de telón de fondo de estos conceptos, de esta noción, y que nos permite, cuando hablamos de energía endosomática, energía exosomática, cuando hablamos de estos flujos y los sectores que participan, tener bien presente esto, ¿no? De bajar la entropía, es decir, de esta necesidad que tienen las estructuras ordenadas y por tanto antientrópicas, ¿no? Y por tanto disipativas de energía y por tanto de la posibilidad de producir un trabajo, ¿no? Es decir, de degradación de la energía, ¿no? De explotación de superficies de soporte, en definitiva, es fundamental para pensar las ciudades hacia el futuro, ¿no? Entonces es fundamental. Sí. Entonces tenemos que bajar la entropía de las ciudades, esa sería como la máxima, ¿no? Es decir, sí, hay que hacerla, es inevitable por cuestiones que hacen a la forma de la ciudad, que seamos antientrópicos y por tanto aumentemos entropía. Eso está claro, ¿no? Y que necesitemos de ecosistemas circundantes para aprovechar. Pero hay que bajar esa entropía, hay que bajarla. ¿De qué manera puedo bajarla? Bueno, con soluciones con, por ejemplo, sectores como el transporte. O, por ejemplo, con sectores como los residuos. Claro, ¿no? Claro, la autosuficiencia de la ciudad, o sea, no adquirir productos hacia el afuera, pero tampoco liberar esos residuos también hacia el afuera. O sea, tratar de que el sistema ciudad sea tan eficiente que produzcamos, pero también gestionemos de una manera sustentable esos mismos elementos residuales, que pueden ser residuos sólidos, agua, como decía, ¿no? Y también por ahí irnos más allá, y por ahí también los gases de efecto invernadero, que parece que son, como por ahí no los sentimos, no los tocamos, parece que no fueran parte del sistema, pero también lo son. Entonces tratar también de reducir eso.
¿no? Bueno, es un punto importante, ahí traes sobre los gases de efecto invernadero, lo pasamos muy por alto, digamos, de hecho, casi ni mención hice, pero por ejemplo, cuando estábamos analizando todo el tema energía, que Claro. se juega muy fuerte, digamos, cuando hablamos de ingreso de energía, el egreso es el término de combustiones, ¿no? O emisiones a la atmósfera, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles, hay emisiones que incluso en las ciudades juegan eh, troposféricamente, es decir, superficie Ujú. baja a nivel de la atmósfera, y bueno, forman parte de todos los problemas que tienen las ciudades con lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica de las ciudades, ¿no? Y fenómenos como el de inversión térmica, ¿no? O el de lluvia ácida, en definitiva, problemáticas que hacen la contaminación del aire muy importante, ¿está bien? Y entonces ahí el Sí. metabolismo, sobre todo el metabolismo energético, entra a jugar fuertemente, digamos, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? O en una escala más global, las mismas emisiones a la atmósfera, de cómo juegan también en el balance a nivel ya no troposférico, sino estratosférico, en la problemática bueno, digamos, del calentamiento global, ya en menor medida de lo que es el agujero de ozono, porque la verdad que hay que decirlo, digamos, de lo que fue una alarma ya en la década del 80, con ¿cómo se dice? El agujero de ozono o la reducción de concentraciones de ozono estratosférico, porque el problema del ozono Sí. es a nivel estratosférico, eso que estaba muy Ujú. marcado por los gases freones, por los gases de los refrigeradores, de los aires acondicionados, todo eso. La verdad hay que decirlo que ahí, Ujú. fíjense, los tratados internacionales, todo lo que se hizo en algún momento, cuando la ciencia decía, ojo, acá hay un problema, esto es muy complicado, acá tenemos un problema de escala global, y la verdad, hay que decirlo, fíjense que frente a la crítica que uno hace también a todo lo que se hace con el desarrollo tecnológico, digamos, en este caso hay que decir que sí tuvo una respuesta que prácticamente podemos decir que dio solución, ¿no? Porque hoy no podemos decir que hay un problema con los juegos. Ya eso se resolvió básicamente porque la industria y a nivel planetaria prohibió la producción de este gas que era tan complicado, los aerosoles, Sí, de los CFC, sí, de de los los CFC, clorofluorocarbonados. Ujú. ¿no? Sí, sí, y el protocolo de Montreal y todos estos tratados, como vos decías, Leo, internacionales que ayudaron a que, bueno, a que se revierta, no por ahí rápidamente, porque eso hablábamos el otro día con los chicos energéticos, estos CFC duran aproximadamente de 30 a 50 años en la atmósfera y se decretó, o sea, la Argentina lo aceptó y lo puso en marcha hace 25 o 30 años. Entonces, tal vez nosotros, bueno, charlando y así, debatiendo, tal vez podríamos todavía tener restos de esos CFC. Ah, mira, No hay nuevos porque la Argentina adhirió al tratado y mundialmente se adhirieron, pero bueno, como también tener esa idea de que lo que hacemos ahora no impacta tal vez localmente y en el momento, sino que puede impactar globalmente y a largo plazo. También tener en cuenta eso. bueno, eso es un punto interesante también. Fíjense que esto del metabolismo urbano y estas imágenes que representábamos realmente son complejas, tienen muchas cosas, muchos sectores que hay que empezar como de construir y a complejizarlo, ¿no? Esto, Ujú. digamos, se puede ampliar, ¿no? Pero son muy sintéticos a la hora de ilustrar un poco de las implicancias que nos interesa por ahí poner de relieve, ¿no? En definitiva, fíjense que, a ver, no se trata solamente de entender el funcionamiento, que no es poco, ¿eh? El Mm. funcionamiento que ocurre en las ciudades, ¿no? Es decir, de dónde vienen los recursos, de dónde se van, y si cuáles son los sectores que gravitan con un tenor de la flechita, si gorda o flaquita, de cuánto estamos hablando, si son 600 litros per cápita de agua, son tanto de combustible, en fin, todo eso, sino entender cómo se pueden modificar esas flechitas. Es decir, qué Claro. sectores se puede trabajar. Y de eso es un poco lo que me quisiera ocupar
digamos, en la próxima encuentro, donde tratemos específicamente ciertos sectores, ¿está bien? Y ya con conocimiento un poco ya de primera mano, porque en definitiva, digamos, lo venimos haciendo, por ejemplo, con el tema de residuos, analizamos muchos sectores que gravitan, porque analizamos mucho lo que ocurre con el SIAMSE, lo que ocurre con sectores que hacen a lo que es la dinámica del reciclado, o organizaciones que tienen que ver con eso, con cuestiones tecnológicas, con cuestiones del contexto geográfico que nos va a permitir por ahí más profundizar experiencias que hacen o que tienen que ver con, bajo este plano de análisis, por así decir, gravita en el metabolismo de las ciudades. Así que bueno, un poco eso es lo que queríamos plantear. Bueno. ¿Preguntas? Vicky se nos fue, así que no sé si se le cortó. Yo voy a parar la grabación, Leo, porque como te fuiste me pasó a mí el mando de la grabación.